Muy bien, hermanos, bienvenidos una vez más a este programa Retén la Sana Palabra. Esta semana vamos a empezar un nuevo tema, una nueva serie. Nos va a llevar como 2 o 3 programas. Este tema que se llama Presencia y Presciencia de Dios. Presencia y presciencia de Dios. Donde sea que estés, hermanos, te damos la bienvenida. Este es un buen momento para que te sientes en tu sofá. Si quieres levantarte, levántate de tu sofá. Si quieres sentarte en tu comedor o quieres sal de tu comedor, porque viene la palabra de Dios, viene directo a ti, hermano o hermana que estás escuchando, viene directo a tu casa. Hoy vas a tener aire fresco, hoy vamos a respirar aire fresco. Repite conmigo, soy aceite fresco, soy aceite fresco. ¿Por qué? Pues porque todos buscamos el buen aceite, todos buscamos la buena tierra, todos buscamos aceite de calidad. Cuando vas a la tienda, cuando vas al súper, lo que buscas tú es el mejor aceite. Buscas las mejores cosas, las cosas de calidad. Todos buscamos la buena tierra, todos buscamos el buen aceite, todos buscamos lo que tiene calidad. Repite conmigo, soy buena tierra, soy buen aceite. Entonces, ¿qué va a pasar? Si soy buena tierra y soy buen aceite, entonces voy a tener buena cosecha. Seguramente cuando termine este programa vas a estar mejor que en este momento. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Solamente por la unción de Dios. Y no solo tú, sino todos los que estén a tu alrededor también van a ser bendecidos. Vamos a darle la bienvenida a todos los hermanos, a todas las hermanas que están conectados en este momento. Si ya estás en tu sala, si ya estás escuchando este programa, no te muevas, quédate ahí, ya no te muevas, porque esta palabra te va a bendecir de una manera sobrenatural. Los que estén conectados a esta hora, todos estos hermanos que están conectados son fieles, son consistentes, son perseverantes, son leales, son confiables de una manera que se han ganado todo nuestro respeto, se han ganado todo nuestro aprecio, se ganaron nuestro aprecio, se merecen nuestro aprecio. Sobre todo, todos estamos unidos en este momento alabando a nuestro Señor Jesucristo. Estamos unidos porque el Señor nos permite como pueblo estar en unión completamente como pueblo. Todos somos ovejas de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Bueno, vamos directamente a la palabra que está en Primera de Pedro 2, del 1 al 10. Repito, la palabra de hoy está en Primera de Pedro 2, del 1 al 10. Hoy vamos a leer muchos versículos. ¿Por qué? Porque necesitamos leerlos. Necesitamos leer la palabra de Dios. Vamos a primer libro de Pedro, capítulo 2, del 1 al 10. Pedro caminó sobre el agua. Pedro le mochó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Pedro negó a Jesucristo de Nazaret 3 veces. Pedro, su nombre significa piedra. Pedro, de carácter fuerte, de carácter rudo, valiente. Pedro, una persona intensa. Pedro es una persona esforzada, es una persona animosa. Pedro, después de ser un pescador completamente rústico, completamente rudo, completamente valiente, se transformó positivamente. Se transformó Pedro. Ya no era el mismo. Y Pedro, una vez transformado positivamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, después de que todo lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo lo transformó positivamente y ya no era el mismo. Pedro ya tenía una transformación positiva y entonces le escribe una carta a los judíos que se fueron a Asia. Una vez que nuestro Señor Jesucristo murió, Pedro quedó transformado, fue tocado positivamente. Y les escribe una carta a los judíos que se fueron a Asia, a Ponto y a Galacia. Y eso está en Primera de Pedro 2, del 1 al 10. ¿Cómo dice? Bueno, dice así. Les dice y le escribe el hermano Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones,
desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva. Piedra viva. ¿Qué significa el nombre de Pedro? Piedra. Acercándoos a Él, acercándoos al Señor Jesucristo, que es piedra viva. El nombre de Pedro es Pedro, que significa en arameo piedra. Pero nuestro Señor Jesucristo se refiere a nuestro Señor Jesucristo y le dice piedra viva. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por la cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Repito, dice el apóstol Pedro, y le escribe a los judíos que se fueron a Asia, y les dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis encontrado y alcanzado misericordia. Y todo esto lo vemos en el libro Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 10. Del 1 al 10, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo Pedro le escribe una carta a todos los judíos que estaban en Asia, que se fueron a Asia después que nuestro Señor Jesucristo murió. Y además vamos a comparar cuál fue el primer discurso del apóstol Pedro el día de Pentecostés, cuando estaban todos los apóstoles reunidos en el aposento alto, y llegó el día de Pentecostés y Pedro hizo su primer discurso. Bueno, vamos a ver esas concordancias, ese paralelismo lingüístico y literario que nos muestra cómo fue la expresión de Pedro por medio de carta y por medio de el discurso personal. Bueno, vamos a Primera de Pedro 1:20. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 20. Y dice así: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Primera de Pedro 1:20. Bueno, ¿cómo se explica este versículo? Pues así, de esta manera. Jesucristo ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Esto fue lo que Pedro le escribió por carta a los judíos en Asia. Y en el primer discurso que Pedro hace en el día de Pentecostés en Jerusalén, cuando estaban todos los apóstoles en el aposento alto reunidos, Pedro les dice así, lo vemos en Hechos 2:23, y aquí vemos el paralelismo, aquí vemos la concordancia, porque en ese discurso Pedro les dice así, en Hechos 2:23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos,
crucificándole. Hechos 2:23. Vamos a explicarlo mejor. Dice así, ¿a quién? A Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Repito, anticipado conocimiento de Dios. Dios ya lo sabía. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y esto se parece mucho a lo que Pedro les escribió por carta cuando les dijo, a Jesucristo destinado desde antes de la fundación del mundo. Y luego aquí vemos que les dice, y anticipado conocimiento de Dios. Ya estaba destinado. Dios ya lo sabía, ¿ok? Lo que el apóstol Pedro les escribió por carta a los judíos en Asia, el Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia es similar, concuerda con lo que Pedro les habló en el primer discurso a todos los apóstoles que seguían reunidos en el aposento alto en Jerusalén después que Jesucristo murió. Y el primer discurso que Pedro habló lo dio precisamente en el día de Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo sobre todos ellos. Y seguimos viendo más ejemplos de lo que escribió por carta el apóstol Pedro. En 1 de Pedro 1:21 les dice así, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esto les escribió Pedro. Y mediante el cual, mediante Jesucristo, el cual creéis en Dios, Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y esto se parece a lo que está en Hechos 2:32-35. Hechos 2:32-35, que es el primer discurso de Pedro en el aposento alto, cuando todavía seguían reunidos los apóstoles en el aposento alto en Jerusalén. Hechos 2, del 32 al 35, que dice así, a este Jesús resucitó Dios. Repito, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué era lo que derramaba y que veían y oían? Bueno, el Espíritu Santo. Recordemos que en este momento estaba cayendo el Espíritu Santo sobre ese lugar, sobre todos ellos. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. O sea, dijo Jehová Dios a Jesucristo de Nazaret, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso lo vemos en Hechos 2, del 32 al 35. Entonces, la concordancia, el paralelismo aquí es que mediante el cual por Jesucristo creéis en Dios. Y Dios le levantó de los muertos. Y luego dice, este Jesucristo resucitó Dios. O sea, en dos partes, por carta y personalmente, Pedro se los está diciendo y lo está reconfirmando. Todo lo que estaba haciendo, todo lo que pasó con Jesucristo y con nuestro Señor Dios Todopoderoso. Entonces vemos cómo lo que el apóstol Pedro les escribe por carta a todos los judíos que se fueron a Asia es similar, concuerda con lo que Pedro le dijo a los apóstoles que seguían juntos en el aposento alto en Jerusalén después que Jesucristo había sido crucificado. Y hacemos otro ejemplo en 1 de Pedro 3:21. 1 de Pedro 3:21 dice así, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo de Nazaret. Repito, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva
por la resurrección de Jesucristo de Nazaret. Eso lo vemos en 1 de Pedro 3:21. Y en Hechos 2:38 dice así: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hay una concordancia entre lo que Pedro le escribe a los judíos que estaban en Asia, o sea, que se habían ido de Israel, y lo que Pedro predica en su primer discurso en el día de Pentecostés, cuando todavía estaban todos los apóstoles reunidos en el aposento alto. ¿Ok? Se parece. ¿Por qué? Pedro por carta les dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Y luego en persona los apóstoles que estaban reunidos les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo de Nazaret para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Pero resulta que hubo un concilio. O sea, ya a partir de ese momento empezaron los problemas. Porque entonces hubo un concilio entre todos los fariseos. Había mucha discusión. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema toral? O sea, ¿qué era lo que los fariseos estaban peleando? Bueno, ellos peleaban y querían e insistían en no reconocer a Jesucristo como Salvador, sino que ellos querían seguir respetando la ley de Moisés. Y la ley de Moisés decía que se tenían que circuncidar y seguir la ley de Moisés para que sean salvos. Fíjense nada más. Y había pasado a otro nivel y ellos querían seguir quedándose en el nivel de abajo. No es que Moisés estuviera mal. Moisés estuvo bien en lo que les dijo, pero en su momento. Y ya había venido nuestro Señor Jesucristo y ya habían subido de nivel y los fariseos no querían hacer ese cambio. Y hasta el día de hoy no quieren hacer ese cambio. Entonces, en ese problema fue donde apareció la voz del apóstol Pedro. Y lo vemos en Hechos 15:7. Dice así: y después de mucha discusión sobre el fariseísmo y sobre la circuncisión y sobre la ley de Moisés que querían seguir siguiendo ellos, entonces, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. O sea, Pedro estaba diciendo, lo que Jesucristo nos enseñó no se va a quedar solo con nosotros los judíos y los fariseos, sino que ahora la palabra de Dios yo la voy a compartir a todo el mundo, a todos los hermanos, sean quien sea, donde esté, el que crea en Jesucristo de Nazaret, ahora yo le voy a compartir la palabra. Porque veo que ustedes, fariseos, tienen mucho fariseísmo. Ustedes quieren seguir circuncidándose para ser salvos, cuando nosotros vemos que la salvación ya nos la dio nuestro Señor Jesucristo. En ese concilio se llegó a ese acuerdo, que entonces Pablo les dijo, pues ahora yo voy a ir a todo el mundo, no solamente al pueblo de los judíos, ahora yo voy a ir a todo el mundo. Entonces, dice en 1 de Pedro 1:22, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y eso, recuerden que ¿quién nos había dicho eso primero? Obvio, claro, nuestro Señor Jesucristo, cuando nos dijo amaos los unos a los otros. Y Pedro aquí lo repite, porque él dice,
amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primera de Pedro 1:22. O sea, entonces Pedro no se estaba sacando nada de la manga. No estaba sacando nada de la bolsa. Él estaba solamente recordando lo que nuestro Señor Jesucristo nos había dicho en sus mandamientos. Pero Pedro todavía va un poco más profundo, porque luego en Hechos 15:9 dice así: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Hechos 15:9. Vamos a explicar cómo está esto. Y dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros, o sea, nosotros los judíos, y ellos los gentiles, o sea, nosotros los que estamos fuera de Israel, purificando por la fe en Jesucristo sus corazones. Eso quiere decir que nosotros podemos ser salvos por Jesucristo de Nazaret, como los judíos también por Jesucristo de Nazaret. Ya no tienen que circuncidarse perdón, o seguir la ley de Moisés. Entonces, en ese concilio en Jerusalén, Pablo les mostró que ya no tenían por qué seguir la ley mosaica, que les decía que tenían que circuncidarse, sino que ahora, dejando esa ley, podían subir de nivel aceptando a nuestro Señor Jesucristo, que en esos momentos hacía poco que había fallecido, y hacía poco que había resucitado, y hacía poco que había subido al cielo, a la diestra de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, fíjense cómo Pedro, que su nombre significa piedra, después que él había sido capaz de cortarle la oreja a un siervo del sumo sacerdote, después que había sido capaz de caminar sobre el agua cuando Jesucristo lo llamó, pero también después que había sido capaz de negar a nuestro Señor Jesucristo 3 veces, ahora había subido de nivel, no se había quedado en el mismo nivel. Él había cambiado su corazón y su mente. ¿Por qué? Porque Jesucristo había sido fiel, y Jesucristo había sido tan poderoso que nuestro amado Pedro no pudo soportar el poder y la unción y la sanidad y el Espíritu Santo que cayó sobre él. Entonces Pedro subió de nivel y no se quedó en el mismo nivel. ¿Ok? Entonces, fue una tremenda transformación del apóstol Pedro, una tremenda transformación positiva, que solo se puede lograr cuando ya tuviste una experiencia completamente sobrenatural con nuestro Señor Jesucristo. Sobrenatural, completamente. Y todavía Pedro les da consejos. Fíjense cómo les dice Pedro en primera de Pedro 2, del 1 al 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, todas las envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2, del 1 al 2. Pedro nos está aconsejando: desecha toda malicia, desecha todo engaño, desecha toda hipocresía, toda la envidia y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Y por qué les está escribiendo esto Pedro a los judíos en Asia? Bueno, pues porque los judíos no querían crecer en Jesucristo. Ellos querían seguir con la ley de Moisés, que les mandaba circuncidarse para que sean salvos. Fíjense nada más. Eso en su tiempo fue correcto, pero después de que Jesucristo llegó y hizo todos esos milagros y les mostró que Él era el Rey de los judíos, que Él era el Hijo de Dios y que Él era la salvación, ya no tenían por qué seguir siguiendo la ley de Moisés, que ya había pasado. En su tiempo fue buena, pero la circuncisión y la ley mosaica ya no era efectiva después de que nuestro Señor Jesucristo vino y la abolió.
Y eso es lo que Pedro les estaba diciendo. Eso era todo lo que Pedro estaba buscando, que aceptaran a nuestro Señor Jesucristo como nosotros y como todos los apóstoles lo aceptaron. Dile a la persona que está a tu lado, ¿ya creciste? Vamos a Primera de Pedro 2, del 3 al 6. Primer libro de Pedro 2, del 3 al 6. Dice así: si es que habéis gustado benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva. ¿Quién es la piedra viva? Nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que el nombre de Pedro quiere decir piedra, ¿ok? Entonces, Pedro les escribe una carta y les dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, a Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas. ¿Quién es la piedra viva? Jesucristo. Entonces, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. La piedra viva es nuestro Señor Jesucristo. Y la principal piedra del ángulo es nuestro Señor Jesucristo. Escogida, preciosa. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Primera de Pedro 2, del 3 al 6. ¿Ok? Entonces, vemos cómo Pedro va haciéndoles, Pedro va llevándolos poco a poco a lo profundo de la palabra de Dios. Pedro poco a poco les va enseñando que no era la ley de Moisés y la circuncisión que Moisés les mandó lo que los salvaba, porque ahora ya había subido de nivel, ahora ya estaban en otra era. Ahora el que salvaba y el que aún salva y el que salvará se llama nuestro Señor Jesucristo, que es la piedra viva. Él es nuestra piedra viva, Él es nuestra piedra angular. Con Jesucristo de Nazaret tenemos la salvación eterna. ¿Y qué dice en Primera de Pedro 1:2? Bueno, dice así: elegidos según la presciencia. Repito, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo de Nazaret. Gracia y paz os sean multiplicadas. Veamos aquí la diferencia entre presencia y presciencia. Es diferente. Son dos palabras diferentes. Dice aquí que presencia. ¿Qué es lo que quiere decir presencia? Bueno, presencia es cuando está una persona o una cosa en un lugar. Esa es la presencia. Está una persona o una cosa en un lugar, eso es la presencia. Pero presciencia, ¿qué es? Presciencia es conocimiento que Dios tiene de todo lo que ha de suceder, incluso de los actos libres. Dice qué tremenda diferencia. Presciencia quiere decir conocimiento que Dios tiene de todo lo que ha de suceder, incluso de los actos libres. Eso es presciencia. Ahora, si interpretamos esta palabra, lo colocamos en este párrafo, en este versículo, Primera de Pedro 1:2, entonces presciencia quiere decir lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, quiere decir elegidos según la presciencia, o sea, elegidos según el conocimiento que Dios tiene de todo lo que ha de suceder, incluso de los actos libres de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo.
gracia y paz os sean multiplicados. Primera de Pedro 1:2. Entonces la presciencia, fíjense qué maravillosa palabra. Si alguno ya lo había escuchado y ya la había interpretado, que nos llame y que nos diga, yo ya conocía esa palabra y ya sabía lo que quería decir. Porque realmente para mí es primera vez que la estoy estudiando y la estoy viendo. Es una palabra preciosa, que quiere decir presciencia, conocimiento que Dios tiene de todo lo que ha de suceder, incluso de los actos libres. Y fíjense qué maravilloso. Esta palabra que para nosotros es tan actual, es hasta futurista. ¿Quién es el que la estaba escribiendo? El que era el más rudo, el que podemos decir que no tenía gracia, era el apóstol Pedro, el violento, el que era capaz de cortarle la oreja al siervo del sumo sacerdote, era capaz de negar a nuestro Señor Jesucristo 3 veces, pero mira nada más qué profunda palabra está usando, porque les está diciendo, elegido según el conocimiento que Dios tiene de todo lo que ha de suceder, incluso de los actos libres. O sea, incluso Dios tiene el control de lo que tú vas a hacer en tu libre albedrío. ¿Tú tienes libre albedrío? Sí, pero incluso Dios tiene el control sobre ese libre albedrío. Solamente pon tu libre albedrío en las manos de nuestro Señor Jesucristo y Él te va a guiar. Estamos todos bajo la unción de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Estamos todos bajo la mirada de nuestro Dios. Y nos lo está escribiendo el apóstol Pablo. Se lo escribió él a los siervos en Asia. Pero esta palabra nos llega hasta nosotros, hasta este mismo momento, en este 2014. Hace más de 2000 años que ¿qué 2014? 2023. Hace más de 2023 años que el apóstol Pablo escribió esta palabra. Y fíjense, hasta este momento yo la estoy estudiando y estoy entrando a lo profundo de la palabra de Dios. La estoy estudiando. ¡Qué maravilla! Dios siempre te va a sorprender. ¿Tú crees que ya te conoces toda la Biblia? Pues déjame decirte algo, hermano. El día de mañana Dios te va a mostrar algo en el mismo verso que tú estudias todos los días. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es dinámica. La palabra de Dios te va mostrando cosas nuevas cada día, aunque estés leyendo el mismo versículo y el mismo párrafo. Si Dios quiere mostrarte cosas nuevas, te las va a mostrar, incluso si tú lees la misma palabra. Entonces, te reto a que lo creas. Dios te dice, si crees en mí, no vas a pasar vergüenza. Vamos a 1 de Pedro 2, del 7 al 9. Y todo esto que les estoy leyendo sobre Pedro es lo que les escribió por carta a los hermanos judíos que estaban en Galacia. Entonces, les dice así en el 1 de Pedro 2, del 7 al 9. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 de Pedro 2, del 7 al 9. Esta palabra, esta carta, Pedro la escribió hace más de 2000 años. Y fíjense, en este momento yo siento que es para nosotros. Seguramente tú también sientes, hermano, que esta palabra es para ti. Será mejor que te sientas orgulloso de esto. Hoy tienes que sentirte especial al saber que oras a Dios y Él te sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué? Por una simple razón. Él tiene compasión de cada uno de nosotros. Gracias, hermano. ¿Por qué tiene compasión? Vamos a ver en 1 de Pedro 2, versículo 10. ¿Qué dice ahí?
Bueno, primera de Pedro 2, versículo 10. Dice así, primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Primera de Pedro 2, 10. Y regresamos al 9, primera de Pedro 2, 9, dice así, vosotros sois linaje escogido. Entonces, tú que me estás escuchando seguramente eres linaje escogido, hermano. No lo sentías, pero ahora sí lo estás sintiendo. Te lo está diciendo el apóstol Pedro. Tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Entonces tú eres un elegido de Dios, un real sacerdote. Tienes una obra, tienes una misión, tienes un trabajo, tienes una misión porque tú eres real sacerdocio. Gracias te damos, precioso Dios, en estos momentos. Úngenos con tu palabra, Señor, mientras nos encontramos con tu verdad. Somos vasos, precioso Jesús, de barro, que reflejamos los flashazos de tu revelación. Mientras pasamos a través de la oscuridad, Señor, gracias por lo que vas a hacer en medio de nosotros. Hoy te damos la gloria y la bienvenida, precioso Espíritu del Dios viviente, y oramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces, hermanos, cuando dices sacerdote en esta cultura occidental en la que vivimos, siempre nos referimos a un sacerdote de los testigos o de los católicos o de alguna otra religión. Nos recuerda a sacerdotes, pero no nos recuerda a sacerdotes cristianos. Pero Jesucristo de Nazaret nos dice, tú eres un real sacerdocio, sin catequismo y sin entrenamiento formal, sin haber sido rociado con agua. Aunque seas una piedra, hermano, aunque te consideres una piedra como Pedro, Jesús te va a convertir en piedra viva. Jesús va a hacerte resplandecer. Jesús va a sacar lo valioso que hay en esa piedra viva. Jesús ha individualizado tu predicación. Jesús ha individualizado tu predicación. Eso lo vamos a ver en Primera de Pedro 1:12. Bueno, ¿cómo era Pedro? Vamos a volver a repetir lo que ya habíamos dicho, cómo era de Pedro. Pedro quiere decir piedra, su nombre quiere decir piedra. ¿Quién era Pedro? Bueno, era un pescador, era rudo, era de carácter fuerte, era valiente, era intenso, era esforzado, era animoso. Y Pedro había tenido un encuentro con Jesucristo varias veces. Ya era apóstol de Jesucristo y Jesucristo había hecho un cambio completamente positivo en él. Y ahora, en lugar de rudeza, en lugar de fuerza, en lugar de un carácter fuerte, intenso y esforzado, ahora Pedro les escribe una carta a los judíos en Asia lleno de vida, lleno de palabras de bendición. Y les dice así, Primera de Pedro 1, del 1 al 2, dice así, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia, repito, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre. Ya no vamos a ser rociados con agua, ahora vamos a ser rociados con la sangre de Jesucristo de Nazaret. Gracia y paz os sean multiplicados. Entonces, recordemos qué es lo que quería decir presciencia. Versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios. Si lo interpretamos, si vemos la traducción, quiere decir entonces elegidos según el conocimiento que Dios tiene de todo lo que ha de suceder, incluso de tus actos libres, hermano. Esa es una palabra profunda, ojalá que la puedas entender.
el conocimiento que Dios tiene de todo lo que ha de suceder, incluso tus actos libres, o sea, incluso de tu libre albedrío. Dios tiene absoluto control sobre todo eso. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos dice, tú eres un real sacerdocio, sin catequismo, sin entrenamiento formal. Has sido apuntado con el dedo de Dios. Dios ha individualizado tu predicación. Además, Dios está incrementando tu conocimiento y el conocimiento de ti mismo. Dios te convoca, hermano. Dios te arma como predicador. Dios te arma como predicador, aunque tú seas una piedra, como Pedro. Dios te arma como predicador. Sabemos que somos vasijas de la gracia de Dios. Somos vasijas del amor de Dios, todos nosotros. Tú que me estás escuchando, tú eres vasija del amor de Dios. Eres recipiente de la misericordia de Dios. Pero nunca nos graduamos de la primaria de la teología para pasar de recipientes de la gracia a intercesores y predicadores de la palabra de Dios. Uno que ministra en favor de las ovejas y uno que lleva las súplicas de las ovejas a Dios. Porque, hermanos, ser un predicador es tener una dualidad de responsabilidades. Porque dices, cuando voy a la presencia de Dios, voy representando a las ovejas ante Dios como Abraham. Pero cuando vengo de la presencia de Dios, entonces represento a Dios ante las ovejas como Moisés. ¿Ven la dualidad? Todo lo que tiene que ser un predicador. Entonces, ¿por qué hablamos de todo eso? Porque hoy, en estos tiempos, en este 2023, estamos en una cultura arrolladora. Estamos en una cultura muy cambiante, serpenteante, zigzagueante. En esta sociedad en la que estamos, hay una corriente, hay una marejada, que la marejada podría barrerte, podría revolcarte si te debilitas en la fe. Si te debilitas en la fe en nuestro Señor Jesucristo, la marejada del mundo te puede arrastrar. Vamos a poner un ejemplo. Seguramente muchos de los que nos están escuchando han estado en la playa y entonces cuando ven que viene una ola, si no sabes nadar bien, te revuelca. La marejada te jala, te revuelca. Y tú lo ves como una diversión. Hablas de eso porque te jala un poco y tú te vuelves a la orilla. Entonces, porque es un problema divertido. Te divierte. ¿Por qué? Porque superas ese problema, ese pequeño problema. Y así trabaja la cultura de hoy. La marejada de hoy así trabaja. Porque la marejada te arrastra. ¿A dónde te arrastra la marejada? La marejada de la actualidad te arrastra al narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? El narcisista es el que se admira a sí mismo. Así con esas palabras. Un narcisista se admira a sí mismo y a nadie más. Entonces, tú sabes que eres narcisista porque te estás dejando llevar por la marea actual, por el modernismo actual que tiene mucho individualismo, donde solo el yo y solo yo cuento. No es realmente tu deseo ser narcisista, hermano, pero fuiste carcomido, fuiste consumido por el sentimiento de narcisismo. Te llenaste de sentimiento de grandeza, egoísmo, egocentrismo. Ahora, ¿qué es el egocentrismo? El egocentrismo es la tendencia a considerar solo el propio punto de vista. O sea, no aceptas ninguna recomendación, no aceptas que nadie te diga nada, no aceptas ninguna otra idea, no aceptas ninguna sugerencia. O sea, eres egocéntrico. Consideras que tu punto de vista es el correcto y nadie más tiene nada bueno que decir. Te conviertes en lo que en México llamamos egoísta. O en algunos casos prepotente. Porque si no ves lo que hay solo para ti, dejas el trabajo. Si no ves lo que hay para ti, dejas a tu esposa o a tu esposo. Incluso se da el caso que puedes dejar a tus propios hijos. Vemos a gente que deja su iglesia y dejan todo porque no fueron educados para servir, fueron enseñados para recibir. Entonces, todos nos hemos vuelto un poco complacientes en nuestra parentela. ¿Por qué? Porque a los niños de hoy ahora no les pedimos nada. Vamos a poner un ejemplo.
Viene el muchacho de 10, 11 años, come, deja la mesa y los platos sucios sobre la mesa y se va. Y entonces te preguntas, hermana, ¿por qué estás cansada de hacer toda la limpieza de la casa tú sola? Pues porque nunca le enseñaste a tus hijos a servir. Llegas al punto que no puedes más. Y te preguntas, ¿por qué no la haces con tus hijos? Pues porque no entiendes, porque no le enseñaste a servir. Te preguntas, ¿por qué no entiendes a tus hijos? Pues porque nunca les enseñaste a servir. Hoy no la hacen porque cuando eran pequeños no les enseñaste el arte de dar aprendiendo. Solo les enseñaste a recibir. Entonces fácilmente se convierten en narcisistas. Porque tienen ínfulas de grandeza, de egocentrismo. Porque no aprendieron el arte de dar. Solo aprendieron a recibir. Entonces creciste a un pequeño narcisista que cuando creces solo viene a visitarte cada 5 años. Porque si no le das algo, no tienen que regresar. No regresan. ¿Ok? Entonces, recuerden que nosotros somos real sacerdocio. Entonces, tenemos que servir y vivir como real sacerdocio, como un sacerdote lo haría, o como una iglesia sana lo haría. Porque tenemos un trabajo que hacer. Hemos sido llamados a hacer un trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Compartir la palabra de Dios. Así de fácil. Compartir la palabra de Dios. Nuestra oración tiene que crecer, tiene que subir constantemente de nivel. El incienso tiene que subir constantemente como olor fragante. El servicio tiene que estar listo constantemente. Porque es difícil sentarse y servir al mismo tiempo. Entonces, la primera vista de un predicador, ¿quién es? Pues es Dios mismo. Dios mismo. ¿Cómo? Bueno, vamos a Génesis 3:8. Génesis 3:8 nos dice así: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Génesis 3:8. Entonces, estamos viendo cómo nuestro Dios había roto su Shabbat para salvar a sus siervos Adán y Eva. Dios está en ese momento en su 7º día de reposo. Dios rompió su Shabbat para salvar a sus ovejas. Vamos a Génesis 2 del 1 al 2. Génesis 2 del 1 al 2 dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Génesis 2 del 1 al 2. La voz de Dios se escuchó a través del jardín. La voz de Dios caminó a través del jardín. En medio del jardín, Dios se levantó de su Shabbat y empezó a caminar a través del jardín. Dios vino a los hombres. El hombre no vino a Dios. La primera mirada del sacerdocio la dio Dios a Adán. Esa fue la presciencia de Dios. Y en Génesis 2:21 nos dice así: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Génesis 2:21. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ahí fue donde Dios de una costilla formó a Eva. No era Dios buscando a Adán. No era Adán buscando a Dios. Era Dios buscando a Adán. Dios estaba caminando buscando al hombre caído. Dios, que estaba en gloria, se levantó para buscar al hombre caído. Dios, que estaba rodeado por el arco celestial, el mismo arco que apareció después del diluvio, Dios se levantó para salvar al hombre caído. Dios se levantó para salvar la relación divina que el hombre tenía con Dios. Dios bajó por su mismo poder. Bajó bajo sus mismos auspicios, sin la necesidad de un ángel. Dios no envió al ángel Gabriel. Dios no envió al ángel Miguel, porque ellos eran ángeles, no sacerdotes. Dios mismo tenía que hacerlo, porque un ángel no podía redimirlos del pecado y de la maldición, de la ley y del pecado. Así que Dios hizo vestidos de cuero para Adán y para su mujer. Y lo vemos en Génesis 3:21. Como dice:
Y dice así, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Túnicas de pieles y los vistió. Ya habían pecado. Y por primera vez, hermanos, vemos a Dios funcionando como sacerdote. Era el sacerdote de Adán y Eva. Dios tenía que tomar el asunto. Dios tenía que encargarse él mismo del asunto. Dios caminó, Dios buscó, Dios encontró, Dios salvó al hombre. Jehová Dios de los ejércitos personalmente lo hizo. Jehová Dios de los ejércitos personalmente salvó al primer hombre caído para reconciliar al hombre con Dios. Entonces vemos cómo la prédica de los pastores viene de Dios. Él fue la semilla, Él fue el inicio. Dios mismo lo hizo. De Dios es la batalla, no es nuestra batalla. La batalla pertenece a Dios. Y de repente vemos el poder redentor de Dios, del Espíritu Santo, trayendo redención. Entonces nos convertimos en recipientes de su gracia por la eternidad. Nuestro papel es imitarlo e invitarlo a nuestro corazón. Imitarlo hasta que repliquemos su sacerdocio. Tenemos que duplicar y después replicar la palabra de Dios. Esa es nuestra misión en este mundo. Duplicar y después replicar la palabra de Dios. Entonces la predicación viene del cielo a la tierra, de la divinidad a la humanidad. Entonces es un honor para nosotros que Dios nos permita hacer esta misión, replicar su palabra. Replicar su palabra. Entonces aprendemos de Dios y su primer pastorado. ¿Por qué? Dios hizo el primer pastorado, Él mismo, por Él mismo. Dios solucionó todo el problema. Dios solucionó todo el problema de Adán y Eva. A Él sea la gloria. Dios dio el primer vistazo. Él es el primer pastor que vemos en Génesis y Dios es el último sacerdote que vemos en la eternidad en Apocalipsis. Dios es el primer pastor que vemos en Génesis y es el último pastor con su pastorado que será para siempre. Jesucristo de Nazaret es nuestro intercesor eterno. Para nosotros, de la eternidad a la eternidad, Dios está sobre la atmósfera y en la atmósfera. Dios es el primero y el último. Dios es el que es y el que será, el que vino y regresará. Dios te dice, yo soy tu Dios, yo no cambio, yo soy el mismo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios lo hizo todo. A Dios sea la gloria por los siglos, por todo lo que ya hizo. Y hará. Dios no nos salvó porque lo merezcamos. Dios no te salvó, hermano, porque te necesite. Dios no te salvó porque prediques. Dios no te salvó porque seas santo. Dios no te salvó porque seas honrado, recto y justo. Dios te salvó porque Él es santo. Dios ya puso tu salvación en manos de Jesucristo de Nazaret. Dios te salvó porque Él es bueno. Jesucristo te salvó porque tiene misericordia. Jesucristo nos salvó porque Él es Dios. Dios pudo salvar a cualquier otro, pero te escogió a ti. Tú fuiste escogido por su único y propio amor. Entonces no sintamos arrogancia y empecemos a pensar que Dios te ama porque lo mereces. Dios te escogió a ti de entre millones de millones. Por eso nosotros le cantamos, mi amado Jesús es el más bello entre millones y millones. Mi amado es el más bello entre millones y millones. Muchos hermanos tienen talento, muchos hermanos tienen habilidades, muchos tienen hábitos muy sanos, pero Dios te escogió a ti, hermano, que estás escuchando esta palabra y te santificó. La única razón por la que sobreviviste es porque Dios te cubrió con su manto de amor. Dios suturó un vestido para ti. Dios te cubrió para que la gente no viera tu desnudez, para que tu tristeza, para que tu desgracia, para que tu desdicha, para que tu miseria, para que tu abatimiento, para que tu vileza no aparezca. El primer sacerdote es nuestro Jehová Dios de los ejércitos, nuestro Dios mismo, Jehová Dios de los ejércitos. Y después vinieron todos los demás varones. Jehová Dios de los ejércitos y después todos los demás varones sacerdotes del Antiguo Testamento. En Génesis 4 vemos a Abel poniendo en práctica el sacerdocio, mientras vemos a Caín tropezando. La Biblia dice que cuando Adán y Eva tuvieron a Set, los hombres empezaron a orar en el nombre de Dios.
Y en el capítulo 4 de Génesis, mientras los hombres empezaron a orar en el nombre de Dios, el enemigo intentó matar la predicación de la tierra cuando Caín mató a Abel por la sangre. Pero la sangre de Abel está clamando y estuvo clamando y seguirá clamando hasta el fin de los tiempos. Por eso el Señor ya tiene lista su venganza y su regreso. Bueno, vamos a seguir con este tema para la próxima semana, hermanos. Que Dios los siga bendiciendo. Todos los que estuvieran conectados, Dios les está bendiciendo y no te desconectes. Escucha lo que sigue de este tema la próxima semana. Gracias, precioso Dios. Te damos, Señor, por esta palabra. Dales unción fresca. Pon esta semilla verbal en todos tus siervos que la escucharon y permite, Señor, que ellos repliquen esta palabra y la compartan a todos los que les rodean. Llénalos de tu paz, llénalos de tu unción, llénalos de tu visión, llénalos de tu gracia y llénanos de tu presencia, Jesús precioso de Nazaret. En tu nombre oramos, bendito. Amén y amén.